Listo. Cultura católica del dirigente. Como índice, pues vamos a ver una postura católica, tipos de posturas, sentido de formación católico y compromiso como dirigente de un grupo católico. Bueno, como una pequeña introducción, el objetivo de esta plática es entender y estar conscientes de la postura católica que debemos adoptar y profesar de manera voluntaria al momento de adquirir el cargo de dirigentes como parte de una asamblea regional. Y pues esta frase, la plática está alrededor, llena de frasecitas, porque pues así me gusta a mí, pues yo la hice. Entonces, una frase que me gusta mucho es, primero somos católicos y después dirigentes, no dirigentes y después católicos. ¿Qué significa? Que pues hay que ser primero Jesús, hay que ser lo más parecido a Jesús y después dirigir. ¿Y cómo era Jesús? Pues simplemente era un servidor de los demás. Hay muchos milagros que Jesús hizo sin que se los pidieran, muchos se los pedían, pero cuando me queda muy grabado el punto en el que en la multiplicación de los panes fue de los primeros milagros en los que Jesús dice, tráeme esos panes, tráeme esos peces, pues la gente tiene hambre. Nadie se lo pide, él simplemente con la idea de servir a los demás y después empieza pues a ser un líder, empieza a ser un dirigente, empieza a enseñar. Entonces, ¿qué es a lo que voy aquí? La idea de esta plática que yo tengo personalmente es que salgan de aquí con la idea de que si llegas a subir de zona en cualquier zona, tu primordial tarea, tu primordial objetivo es el servicio a los grupos hacia el campo. Y bueno, pues una postura católica, vida y dignidad de la persona. La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Todos y definitivamente todos debemos de tener pues una vida lo más católicamente posible. Yo sé que hay muchas tentaciones, que muchas veces caemos en el pecado, que muchas veces pues va a haber altibajos. Sin embargo, pues debemos de tener esa dignidad humana, esa dignidad católica de, ¿sabes qué? Me equivoqué, pues me acerco a la confesión, me acepto mis errores, pero pues sabemos que nuestros errores no se limpian solos, sino pues se limpian a través de una confesión. Saber que pues debemos también de admitir cuando nos equivocamos tanto en nuestra vida como en los grupos, ¿verdad? Un llamado a la familia, a la comunidad y a la participación. En una cultura global dirigida por un individualismo excesivo, nuestra tradición proclama no solo que la vida de la persona humana es sagrada, sino que el ser humano es eminentemente social. ¿Y qué quiero decir con esto o a qué quiero llegar? El punto a lo que me importa aquí es que seamos vivamente una familia, que tu equipo zonal sea una familia, que te preocupes por ellos, así como te preocupabas por tus jefas, por tus jefes, por tus capitanes, que verdaderamente te preocupes por esa gente que ahora va a ser tu nuevo equipo y que vaya más allá, que cuando a alguien le vaya bien en la vida, en la escuela, oye, ¿saben qué? Me gradué. No, muchas felicidades, que te vaya muy bien. Que no simplemente se quede en pues somos equipo los sábados, una junta entre semana y hasta ahí. Que te den verdaderamente alegría, los gozos de la familia de tu SZ y pues que también te dé alegría, pues los gozos también personales y pues en el MJC, ¿no? Y participar. ¿A qué me refiero con participar? Pues que también seas parte de esa familia. Y la verdad es que está muy padre. Digo, me ha tocado verlo más en cadena y en conquista, pero la verdad es que me embola cuando estás de repente que se van de un campamento y las típicos tíos, tías que te llevan comida a la jefatura, los invitados, y es eso, participar en las familias, participar incluso que las familias participen en nuestras actividades y no esperarnos a una convivencia familiar, ¿verdad? O sea, en un aniversario zonal, imagínate qué loco estaría que estuvieran ahí un chorro de familias, un chorro de papás, ¿verdad? Y bueno, todo esto obviamente, pues no podemos ser dobles moral, no podemos tener una cara
pues con nuestros grupos, con las familias y pues ser otra cosa en la vida, ¿verdad? Debemos de siempre estar pues en una postura católica, pues sí, tal cual, no doble moralista, ¿verdad? Y bueno, y pues tener derechos y deberes. Tenemos el derecho de seguir a Jesús, definitivamente tenemos el derecho, de evangelizar lo que Él nos encargó, que era el reino de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, también tenemos el derecho de equivocarnos. A todos, yo creo que a todos les ha pasado, o si no a la mayoría, pero a todos nos ha pasado que decimos, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí, yo ya no te voy a seguir, me has quedado bien mal, X o Y, te peleas con Dios. Pero también tenemos, como ese derecho lo tenemos, también tenemos el deber de pedir perdón y volverte a acercar. Y yo creo que es lo más católico posible. A todos nos ha pasado y pues va de la mano el respetar las decisiones de los demás, el respetar pues esos derechos, pero pues también cumplir esos deberes. Y tú como dirigente, como asamblea, pues ya vas a tener un deber extra, no simplemente ver por un eslabón o por ver por una cadena, no ver por un escuadrón. Ahora vas a ver por todos los grupos de tu comunidad, obviamente pues del MJC. Y bueno, opción por los pobres y vulnerables. La medida básica de los valores de una comunidad o sociedad es el trato que le da a sus miembros más vulnerables. Realmente a veces sí es un poco cansado, yo creo que todos lo han vivido, que vas manejando y te paras en un crucero y se acerca una niña, un niño con un señor de otro país, qué sé yo, pues pedirte una moneda, ¿verdad? Pasas el semáforo, otra persona pidiendo dinero. Pasas el semáforo, otra persona y dices, oye, pues voy a trabajar para mantener a esa gente, ¿verdad? Si, mientras siempre y cuando des con el corazón, ya sea un peso o 2 pesos, eso se te va a multiplicar al 100 por 1. Entonces, pues siempre ver por los demás. Y yo creo que eso estamos llamados a hacer. ¿Cuál es el objetivo de este punto? Ver por los vulnerables, ver por los pobres. Simplemente ya tienes en tu poder, así aunque se escuche un poco fuerte, un poco duro, ya tienes en tu poder a todos los grupos de tu zona. Entonces, úsalo para bien. Haz actividades sociales para ayudar a la gente, haz actividades, obviamente, actividades, pues para la creación del reino de Dios, ¿verdad? Yo siempre he dicho que no que nos sirva, pero pues si es una gran ayuda para la gente, pero el llevar lonches, el llevar ropa a orfanatos, asilos, claro que es bueno, no digo que no, pero si no le das una postura católica a esa actividad, no te va a servir de nada. ¿Y a qué me refiero? Si vas a llevar lonches a un hospital, al menos grítales una cita bíblica. Al menos en la etiqueta del sándwich, en la bolsita, ponles Dios no te abandona, qué sé yo, pero que se vean verdaderamente que pues somos personas católicas. Porque pues si simplemente si hacemos actividades, nos ganan los testigos de Jehová fácilmente. Los testigos de Jehová a lo mejor pueden decir lo que quieran de ellos, pero ellos van casa por casa a evangelizar, lo que muchos católicos no hacemos, ¿verdad? Entonces, siempre que van a hacer alguna actividad social, pues métanle algo católico también. La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. En un mundo donde con demasiada frecuencia las ganancias tienen prioridad, la UNEC, frecuencia, tienen prioridad sobre los derechos de los trabajadores, nosotros creemos que la economía debe servir a la gente y no al revés. ¿Y a qué me refiero con este punto? Lo último que está subrayado. La economía debe servir a la gente y no al revés. Vas a tener un fondo zonal, definitivamente. Vas a vender insignias, vas a hacer cosas y está bien, para eso es. Pero pues el fondo úsalo para tus mismos grupos. A veces decimos, oye, hay que sacar un banderín, hay que sacar camisas, oye, esto, el otro. Realmente ya de zona no necesitas nada de esto. Ya con el banderín que tienes, bueno, ya si está roto, quemado o algo, bueno, pues ahí sí, ¿verdad? Pero ayuda a tus grupos, ayuda a tu gente, ¿verdad? O sea, si es necesario en un aniversario zonal que a la gente la comida le salga gratis y te vas a quedar sin un peso de fondo, hazlo.
créeme que la gente se va a acordar más de ese punto que a lo mejor del juego que jugaron, ¿verdad? Se van a acordar el aniversario en el que la zona nos regaló la comida. O el aniversario en el que la zona nos regaló un llavero. Hazlo. No importa si te quedas sin fondo. Haces otra actividad y lo recuperas. Solidaridad frente a la tentación de la indiferencia y el aislamiento. La doctrina social de la Iglesia nos enseña que más allá de las diferencias nacionales, raciales, étnicas, culturales, lingüísticas, económicas e ideológicas, tenemos mucho más en común. Somos hermanos y hermanas en una sola familia humana. Y aquí quiero meterme un poquito en este punto, en el aspecto de si es importante lo que piensen de nosotros los demás, pero les voy a poner un ejemplo. Acabamos de la semana pasada de tener la NEC, Asamblea Nacional de Equipos de Coordinación. Ahí van pues todas las zonas, la región, de todas las regiones, ¿no? Entonces la región Querétaro proponía pues una actividad nacional presencial. Pues, ellos creían que ya estaba bien, ¿no? A pesar de la pandemia y todo, y pues obviamente fueron como 10,000 votos en contra y como 5 a favor, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, dices, oye, pues qué necesidad tendrá la región Querétaro para hacer una actividad. O sea, simplemente todos pensamos, y me incluyo, en vista actividad presencial nacional. Obviamente no. Y pues sí, ¿verdad? Obviamente, pues ahorita con los peligros que estamos en la emergencia del COVID, pues no puede ser. Pero a eso voy. A pesar de que somos hermanos, hermanas, no es nada más decir un no, sino ver el cómo sí puedes hacer algo para que ayudes a los demás. Ahorita la región Querétaro tiene muy poquita gente, sus grupos están pues literalmente muriendo. Entonces, pues ellos verdaderamente ya necesitan una actividad, ¿verdad? Obviamente, pues no te puedes ante una actividad ahorita en plena pandemia, ¿verdad? Bueno, Querétaro no sé muy bien cómo esté, pero aquí al menos 1,500, 1,700 casos diarios, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, simplemente ser solidarios con los demás, a pesar de que haya muchas diferencias, a pesar de que haya demasiadas cosas, tenemos muchísimo más en común que diferencias entre nosotros. Simplemente todos vivimos el MJC, todos vivimos, es más, algo así bien tonto, todos amarramos igual, 2 amarres, diagonal y cuadrado. Entonces, tenemos muchísimas más cosas en común que diferencias. Y es a lo que quiero llegar. No importa si vives en Querétaro, en Chihuahua, en León, en Monterrey, pues al fin y al cabo todos somos humanos. Y cuando hay actividades nacionales vienen de otras partes y se quedan en nuestras casas y dices, oye, no manches, Monterrey siempre se queda en hoteles. No importa, tú hazlo con el servicio de ayudar a los demás. Eso es lo importante. Entonces, pues como les decía ahorita, venimos de diferentes grupos y la forma de trabajo va a ser muy diferente y todavía muchísimo más diferente si no subes en la zona en la que tú creías, tal vez te pidieron en otra zona, pues todavía va a ser muchísimo más diferente el tipo de trabajo. Pero ¿qué les puedo decir? Que todos tenemos una cosa muy, muy en común, que todos trabajamos para Dios. Entonces, te tienes que solidarizar con eso. Si alguien le está pasando mal, si alguien no está teniendo un buen día, solidarízate y, ¿sabes qué? Ven, te damos al Santísimo. O sabes qué, el cargo no importa. Vamos a hacer esto, ¿verdad? El cuidado y la creación del reino de Dios. La tradición católica invita a que demostremos nuestro respeto por el Creador a través del cuidado de la creación. Y esto se ve más que nada, pues en muchos campamentos, incluso en nuestros parques, cuando te vas al valle, cuando el parque lo dejas hecho pedazos, lo dejas con demasiada basura, están jugando y rompen, se truenan algún árbol o qué sé yo, pues es lo mismo. Entras a la parroquia, entras al templo, lo dejas lleno de tierra, llegan tus chavos todos enlodados. Ahora sí, ya te toca poner un freno a esto. Y sabes que vienes bien enlodado, toma la misa desde afuera o vete a cambiar y luego entras, ¿verdad?
Entonces, pues sí tengan ahí mucho cuidado, porque pues definitivamente todo, a pesar, si lo ves del lado económico, todo cuesta, pero sobre todo, pues cuidar las cosas que el Señor nos regala, ¿verdad? Y bueno, pues existen tipos de posturas legales, bueno, no lamentablemente, pero pues ya somos una asociación civil, entonces estamos en algunos puntos ya de legalidad. Existen leyes, normas, responsabilidad social, derechos y obligaciones y compromisos cívicos. Y una frase que me gusta mucho en cuanto a las leyes y normas es que no importa si no conoces la ley, no te exime de su cumplimiento. Aquí ya no se vale, es que yo no sabía, es que yo no conocía, es que la ley nos rige a todos y no te exime de su cumplimiento. ¿A qué me refiero? Pues a la ley de Dios. Tenemos unos mandamientos que seguir, unos mandamientos los cuales pues te dice que amarás a tu padre y a tu madre. La 2 es la D. Entonces, pues tienes que seguir caminando sobre esos mandamientos. Tienes que seguir con esas normas. Tienes que seguir, pues, creando conciencia de lo que Dios te da. Tenemos también una responsabilidad social, así como Jesús la tenía con sus discípulos, con todo el pueblo, incluso tenía esa responsabilidad social con la gente que lo crucificó, pues también tenemos esa responsabilidad nosotros. Hasta el último momento, hasta el último suspiro, el Señor los amó al extremo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad social de cuidar parques para que los chavitos los disfruten, la gente que va a jugar fútbol a las canchas lo disfruten. Tenemos la responsabilidad social de cuidar los parques, de cuidar las bancas de la parroquia, de ayudar a la gente. Si estás viendo que una persona va en silla de ruedas y no puede cruzar la calle, pues ahí debes de ser el primero en hacerte presente como equipo de coordinación zonal. ¿Para qué? Para que a la próxima que pase ese mismo incidente, la cadena vea, el escuadrón vea, la juvenil vea y te sigan como ejemplo. Derechos y obligaciones, era lo que les comentaba ahorita. Tenemos el derecho de seguir a Dios, claro que sí, y también tenemos el derecho de no seguirlo. Sin embargo, pues como obligación, tenemos esa obligación de ser católicos en este mundo que pues lamentablemente se ha corrompido tanto que, que poco a poco se va yendo pues con tantos, se me fue la palabra, que poco a poco se va destruyendo en el cristianismo, que poco a poco se olvidan más de Dios y se crean nuevas sectas, se crean nuevas cosas, pues tenemos ese derecho y esa obligación. Tenemos el derecho de vivir la misa, de escuchar la palabra de Dios, pero también tenemos la obligación de evangelizarla. Y compromisos cívicos. Simplemente, así como la gente nos ayuda, el gobierno nos ayuda, nos tienen los parques, pues ahí va a veces más o menos en algunos municipios, parques padres, parques bonitos, las calles también, pues también nosotros simplemente cuidar eso. Y cuando el gobierno vaya y nos pida una ayuda, no sé, simplemente no sé, no se me ocurre ahorita algún ejemplo, pero simplemente también pagar con la misma moneda, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Necesito tantos jóvenes para, no sé, para alguna marcha, algún desfile. Bueno, pues apoyar, ¿verdad? Siempre y cuando pues sea lícito, ¿verdad? Y bueno, los tipos de posturas personales. En las posturas personales tenemos las creencias personales, que son pues todas aquellas que hemos ido aprendiendo desde pequeños, que se nos han ido enseñando pues a través del catecismo, primera comunión, confirmación, etcétera, y también que nos han ido enseñando en casas, ¿no? La perspectiva de la vida. Pues sí es muy importante el saber en qué creer y en qué no creer, ¿verdad? Así como hay muchas cosas que mucha gente sí cree en un cielo, en una vida eterna, pues hay mucha gente que dice, sabes que yo me muero y hasta aquí quedó, ¿verdad? Simplemente creer en que la vida es un regalo que el Señor nos da y lo que venga después ya es por Dios y para Dios, ¿verdad? Experiencias personales.
muchas veces tenemos una postura algo negativa, algo enojona, algo anticatólica, si lo quieres ver así, por alguna experiencia personal que te haya pasado, ¿verdad? Y ahorita escuché que lo decía, creo que Isa en su plática, oye, que el padre hizo esto con este niño o que la Iglesia Católica ha hecho esto a lo largo del tiempo. Sí, lamentablemente la Iglesia Católica ha tenido algunos altibajos. Sin embargo, esto no nos debe de alejar de nuestro sentir con el Señor. Todo lo contrario, somos humanos, nosotros también nos equivocamos y debemos de saber perdonar y seguir con nuestra postura que se nos enseñó desde niños, ¿no? Que nos enseñaron en el catecismo. Y viceversa, ¿verdad? Alguna experiencia positiva. Oye, ¿sabes qué? Yo fui al Santísimo y sentí esto, me encontré con esto, leí en la Biblia esto, pues compartirlo a los demás. Información adquirida. A esto me refiero con todos los cursos, con pláticas, ciclos, dinámicas que tú hayas vivido, pues esta postura personal sí te hace crecer mucho. Algún curso de Biblia, algún curso de apologética, algo que tú hayas tomado, pues también este tipo de postura es importante que no te quedes nada más tú con ella, sino que lo compartas, ¿verdad? Y cuestionamiento de la postura católica. Como les había dicho ahorita, si nos queremos cuestionar cuál es nuestra postura en cuanto al catolicismo, la 4 es la C, tener muy en claro cuál es tu postura personal y tener muy clara la postura católica y legal. Por ejemplo, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica en cuanto a las personas homosexuales, gays, lesbianas? ¿Qué nos dice el Papa? Que todos somos hermanos. El Papa Francisco nos invita a amar a nuestros hermanos en Cristo, independientemente cuáles sean sus pensamientos, ¿verdad? Una postura personal, pero una postura personal apegada a la Iglesia Católica. ¿Y qué me refiero a esto? Que no vas a odiar a nadie por sus pensares o por sus actitudes, sino todo lo contrario, ¿verdad? Jesús amó a todos los romanos, aunque él sabía que lo iban a crucificar. Jesús amó a todos, incluso amaba a Judas, que lo iba a traicionar. Era su apóstol, era su discípulo. Entonces, pues simplemente es eso, tener una postura católica personal que me diga, ¿sabes qué? Yo sigo pues a la iglesia, yo sigo al Señor y sigo en el movimiento para hacer algo que a mí me hayan enseñado. Y una postura católica legal. Sí es muy importante el punto de que a lo mejor puedes decir, esto es bueno, esto es malo, pues simplemente yo te diría, claro que sí, Luis, si quieres ahorita prender tu micrófono, déjame terminar de explicar este punto. Simplemente una postura católica legal de qué haría Jesús en este caso. Y en base a esto, ahora sí, ir a tocar base con el Padre, alguna situación delicada, pues ir a tocar base con el Padre y que el Padre nos dé algún consejo o simplemente que él pues abra las puertas y ya entre algún especialista en el tema. ¿Y vas a decir algo, Luis? Y te iba a preguntar, ¿no te saltaste una diapositiva de posturas? Las posturas católicas. ¿Está? No, es que vimos la legal, la personal, pero no había una antes de la legal. Ah, mira Está. esa. Hijo, Sí, eso sí me la salté. creo que te la brincaste. Ok, gracias. Déjame acabar esta y ahorita me regreso. Gracias, Luis. No. Bueno, entonces simplemente es eso. Cualquier problema en tus grupos, en la parroquia, que tú veas que es algo ilegal, muchas cosas no las debemos de tratar nosotros porque no tenemos la experiencia. Simplemente háblenlo con un asesor que verdaderamente sepa del tema y ahora sí. Y puede haber miles de temas, ¿verdad? Que a lo mejor algún acoso o a lo mejor alguna persona enfermita que no lo quieren aceptar en algún grupo, o que le están haciendo bullying a alguien. Simplemente lo legal me refiero a algún profesionista, ¿verdad? Algún psicólogo, algún abogado, algún maestro
que un chavito no pueda estar pasando sus pruebas, bueno, porque se le batalla mucho para retener información, pues llévalo, ver la forma de cómo sí apoyar a la gente. Volviendo a esto, era lo que me comentaba ahorita Luis, gracias, tipos de posturas católicas. Bueno, vida y dignidad era lo que comentábamos ahorita, simplemente bueno, es que esto ya venía acá, pero vamos a meterlo. Vida y dignidad en cuanto como católicos, pues todos tenemos el derecho de vivir como queremos, todos tenemos el derecho y la libertad de vivir nuestra vida como queremos, pero simplemente debemos de vivirla sin dañar a los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues simplemente ser unos ejemplos en la vida y una vida de dignidad. ¿A qué me refiero? Pues que nuestra vida hable por nosotros, que nuestra dignidad humana no sea que los chavitos del campo, de la jefatura, pues te estén viendo el sábado en la noche, terminas el sábado de actividades y el sábado en la noche andes subiendo historias en Instagram, en qué sé yo, pues empinándote una botella de cerveza o qué sé yo, todo tirado, ¿verdad? Eso es la verdadera dignidad humana a la que le debemos de dar a nuestra vida. Una vida digna de un católico. Como le que les comentaba ahorita, los derechos y deberes. Tenemos el derecho de seguir al Señor, pero también tenemos el deber de crear el reino de Dios en la tierra. El cuidado de la creación de Dios. Esto estoy con que sí lo había dicho, pero bueno. El cuidado con la creación de Dios, simplemente lo que les ponía ahorita, de nos vamos de campamentos, en nuestros parques que los dejamos sucios, pues simplemente el estarlo cuidando, ¿verdad? El cuidar la creación, el cuidar los parques, incluso cuidar las cosas que el mismo gobierno, la misma sociedad nos da, va implícito en esto. Y el ser solidario con los demás, el ser solidario con aquellas personas, pues que nos ayudan y también que no nos ayudan. O sea, había una oración de un grupo en el que estuve que decía, ayúdame a amar a mis amigos, pero ayúdame a amar más a mis enemigos, ¿verdad? Entonces, no solamente ser solidarios con la gente que nos cae bien o con la gente que queremos, ¿verdad? Sino también con la gente que no nos cae tan bien y todavía con la gente que ni nosotros les caemos bien. Esa es la verdadera solidaridad. Había un ejemplo que hace tiempo nos decía el padre Beltrán, me acuerdo en una plática, que nos decía, muchas veces confundimos la solidaridad, la generosidad, y él nos daba el ejemplo de que, imagínate, tienes dos donas, me acuerdo mucho el ejemplo, tienes dos donas, una bien sabrosa de chocolate rellena y toda la cosa, y una dona así, sin nada, así tal cual el puro pan. Entonces, pues tú eres bien generoso y pues das la dona, pues que no tiene nada y tú comes la de chocolate. Nos decía, la verdadera generosidad es en que des lo que a ti te gusta y quedarte con lo que tal vez te gusta menos. Entonces, pues verdaderamente no es dar las obras, no es dar lo que nos sobra, sino perjudicarnos un poco más a nosotros y ayudar a los demás bajo ese sentido de solidaridad. Y bueno, en cuanto a las posturas católicas, pues sabemos que si nuestra postura católica, nuestra postura personal son igual de positivas, pues vamos a tener una postura católica, una postura personal positiva. La 7 es la A, pero la católica no puede estar cruzada, no se tiene que llevar de la mano con la personal. Y te pongo un ejemplo, imagínate que tu familia te invita a misa a las 7 de la mañana un domingo. Dices, oye, no manches, o sea, no duermo todo el día, no duermo todos los días, me levanto a la escuela, me levanto a trabajar, qué sé yo, y el único día que puedo dormir hasta tarde es el domingo y me estás pidiendo que me levante. Total, te levantas y ya vas de malas a misa. O sea, tu cultura católica dice, tu postura católica dice, ok, vamos a misa, el domingo es día del Señor, vamos a ofrecerle, pero pues tu postura personal
ya vas enojado a misa, ya no lo vas a vivir de igual manera. Entonces siempre tratar que estas dos vayan de la mano, que cuando vayamos a hacer algo para el Señor o algo del Señor, pues que estemos bien. Igual aquí, nuestra postura católica, no sé por qué quise mover en estas letras, pero bueno, si tu postura católica es mayor que tu postura personal, estamos bien. Si tu postura católica es igual a tu postura personal, pues bueno, no está tan mal. Pero si tu postura personal es muchísimo mayor a la católica, pues estamos en un foco rojo. ¿Y a qué me refiero esto? ¿A qué me quiero referir con esto? Que nuestras posturas personales vayan en contra de la ideología de la postura católica. ¿Qué es esto? Que tal vez nosotros estamos pensando en que en algún tema delicado, en que el aborto debe ser legal en el país, en estar a favor del aborto, en el matrimonio del mismo sexo, no sé, en cualquier tipo de tema que nuestra postura personal sea diferente a la postura católica, ahí debemos de poner atención y saber que pues estamos regidos por la ley de Dios y sin embargo tenemos que estar conscientes de que la religión que profesamos es lo mejor para nuestra alma y pues para nuestra gente, ¿verdad? Y bueno, esto era ahorita algo que les decía, en caso de que estés convencido de que tu creencia personal te empuja o mueve más que la católica y que obviamente es diferente, debes hablar con tu equipo de coordinación nacional, asesores espirituales, con tu familia, con cualquier persona, ¿verdad? Por lo que busca profesar el MJC y la postura católica lo identifica. En caso de estar viviendo este caso, se te invitará a dejar el cargo de manera respetuosa y formal, ya que los principios del movimiento no van con los de tu persona. Y era lo que les decía. No puedes estar enseñándole a tu gente que verdaderamente el aborto debe ser legal para la Iglesia Católica o que la Iglesia Católica va de la mejor manera. No sé, cualquier tipo de temas en los que la Iglesia esté diciendo una cosa y tú vayas en contra de esa cosa, tú ten la confianza de hablar con tu zona y decirle, ¿sabes qué? Esta persona va por un muy mal camino. Lo mejor es invitarla a despedirse para que no esté dañando a los chavitos. Porque de verdad el poder que nosotros tenemos con el campo de que nos inviten a dar un ciclo y enseñarles algo mal, sí les puede afectar demasiado. Entonces siempre tener mucho cuidado con eso. Y definitivamente no tiene nada de malo darte cuenta durante tu etapa dirigente o incluso durante el proceso de cambiar tu postura que no se debe culpar o criticar a la MJC por no tener la misma postura personal. Y es lo mismo, la postura de MJC es la postura de la iglesia, es la postura que estamos intentando llevarla por el mejor camino, que sí, definitivamente, y si le soy bien sincero, ha habido sus altibajos, no se han tomado las mejores decisiones siempre, sin embargo, se está intentando que la postura del MJC sea la mejor postura católica posible. Y bueno, volviendo como compromisos de líder cristiano, como la 8SA, tener una imagen integral, usar de modo adecuado las redes sociales. Realmente este tipo de diagramas me gusta ponerlos así, regularmente siempre van al revés. Si tú te imaginas un grado de jerarquía en cualquier grupo, el coordinador siempre va arriba, luego las jefaturas, jefes, subjefes y escuadrilleros, ¿no? Pero a mí me gusta siempre voltearlo. ¿Por qué? Porque si yo te digo que en un grupo lo más importante son los chavos, pues los chavos deben de ir a mero arriba, porque sin los chavos no hay nada. Y luego los subjefes, las jefas, los capitanes, la jefatura y al final el coordinador, en una escala no de jerarquía, sino de servicio. Entonces, es igual aquí. A lo que yo quiero llegar es a un modo honesto de vida, tener una imagen integral. Simplemente lo que estoy profesando, pues que vaya de acuerdo a mi vida.
usar de modo adecuado las redes sociales, no estar subiendo pura tontería, no estar subiendo cosas que afecten a los demás. Por ahí ese Twitter es una bomba de cosas que no se deben de publicar definitivamente ni de pensar. Profesar la postura católica, lo que ya habíamos hablado hace un momento, y lo que les dije, el objetivo de mi plática, el estar al servicio y pendiente de tu comunidad, de tus grupos, todas esas te hacen un modo honesto de vida. Y aquí quiero llegar en que no seamos unas dobles caras, unas dobles personas. Simplemente en el punto de, ¿sabes qué? Mi vida, pues, así es. Jesús nunca se andaba escondiendo ni andaba echando mentiras de voy a la sinagoga, pero me voy primero a una fiesta o me voy a una boda, ¿verdad? Todo lo contrario. Jesús siempre era muy recto en todas sus posturas, en todas sus decisiones y nunca se anduvo escondiendo de nada, ¿verdad? Ni de nadie. Y bueno, ya para casi terminar, una frase del Papa Juan Pablo I dice, el poder católico no puede ni obligar a abrazar la fe religiosa que no gusta, ni puede impedir abrazar y profesar una fe que gusta. ¿A qué me refiero con esto? Les decía ahorita, nosotros tenemos demasiado poder en cuanto a la formación de la gente. Pero si un día llega una persona que es testigo de Jehová, que es budista o qué sé yo, cualquier otra religión a los grupos, tú no tienes el poder para obligarlo a creer en Dios. O sea, tú no tienes por qué convencer a nadie de obligar a creer en Dios. Tienes la obligación de enseñarles quién es Dios. Tienes la obligación de evangelizarlo, pero tú no tienes ni el poder ni la obligación de decirle, es que esa no es la buena, esa religión no existe. La buena es la de Jesús. Tú no debes de hacer eso. Eso está mal. No debes de obligar, no debes, el poder católico no obliga a intentar cambiar de religión a alguien, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, chiste. ¿Todo bien? Yo quería decir algo de lo legal. A ver, dale. Bueno, en la Biblia hay una parte que a mí me gusta mucho, que es cuando Jesús dice, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y no es como de que no estén separados o que sean cosas diferentes, o que sean cosas que no puedan conciliar más bien, sino que tenemos que llevar todos nuestros ámbitos relacionados siempre a la fe católica. Y así sea como algo muy difícil, pues sí se puede. Y también un punto que vi es que cuando, a mí me contó un padre, que cuando Jesús vino aquí a la tierra y convivió con los hombres, actuó con la ley, nunca hizo nada en contra de la ley, incluso cuando la ley era injusta, como cuando fue pues juzgado y condenado a la muerte. Incluso en ese momento él cumplió. Claro. Sí, sí. O sea, muchas gracias. Pues definitivamente tantos pasajes bíblicos, tantas cosas que vienen en la Biblia en las que pues simplemente podemos seguir miles y miles de ejemplos de lo que era Jesús, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien tiene más, alguna otra pregunta, comentario, aportación? Bueno, les voy a pasar la liga del examen. Voy a dejar de... Voy a pausar.